Buenos días al grupo de Efesios 289 y lo que están escuchando por YouTube. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Catecismo Mayor y nos toca hoy la pregunta que dice, ¿qué enseñan las Escrituras principalmente? Y la respuesta es así, o sea, las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y el deber que Dios requiere del hombre y nos da una serie de textos bíblicos que son los siguientes. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, Juan capítulo 20 versículo 31 y Hechos 24 versículo 14 y Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 y Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. Ahí terminaría el catecismo. Esa parte. Ahora lo que vamos a desarrollar es un pequeño estudio sobre esto. Lo que dice el catecismo que enseñan las escrituras principalmente. Vimos que las escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Y así lo vamos a dividir en el día de hoy con estas dos preguntas. Vamos a hacer estas dos respuestas, podríamos decir. Lo que nos enseñan las escrituras, entre otras cosas, es principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios. ¿Por qué es esto importante, amados? Porque el hombre se puede construir un Dios a sí mismo, o sea, o puede creer algo que él quiera, pero no se trata de eso. Debemos creer lo que dice las escrituras, principalmente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué debemos creer? Podemos decir porque acerca de lo que Dios dice, porque nosotros debemos creer lo que Dios dice de sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es un ignorante, no conoce, y no se sienta mal cuando digo ignorante porque todos nacemos ignorantes, no conocemos. Entonces cuando a usted le presentaban a alguien, era ignorante porque no sabía que existía esa persona. A mí me pasó así. Entonces los hombres somos ignorantes en sí por naturaleza. Nacemos así. Nosotros no conocemos al Señor. El mismo Señor dice, y ellos no me conocen en Jeremías capítulo 9 versículo 3. Entonces, escuche, si usted no conoce a alguien o está en un lugar, en un país y va, ejemplo, acá en la Argentina, usted viene y viola una ley o algo y dice, yo desconocía esto o ignoraba. Entonces, ¿qué sucede? Al ignorar, o sea, usted ignora también cuál es su responsabilidad y su deber que se le demanda ahí en el lugar donde estás. Entonces, algo parecido pasa con el Señor. Entonces, las personas son ignorantes y al no conocer al Señor o al Dios verdadero, tampoco conocen la responsabilidad de que Dios le demanda o requiere del hombre. Entonces esto es importante que podamos entender nosotros. Y las escrituras nos muestran esto. Y en el día de hoy me voy a mover un poco sobre lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Que todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Entonces las escrituras, yo tengo mi Biblia abierta acá en el día de hoy, una Biblia textual, dice, ¿para qué nos sirve? Es para la enseñanza, la refutación del error. Ya vimos un poco de esto, que es Neutos, es un soplo de Dios. Y las escrituras tienen, podríamos decir, nos sirven para muchas cosas, o es útil, podríamos decir, y es provechosa. Y una de ellas, la que estamos viendo, o sea, que nos enseñan, es que nos sirven para dejar, como vimos en el día de ayer, de ser ignorantes. ¿Por qué? Porque aunque nosotros ya nacemos bajo el poder del pecado, y esta ignorancia podríamos decir que nos conduce y nos lleva más a lo largo de la vida a que ese pecado sea incrementado en nosotros. Y esto es parte de la ignorancia, porque nosotros no sabíamos. Creo que Pablo, no me acuerdo si es en Primera de Timoteo, a ver, deme un segundo, creo que es en Primera de Timoteo 1:13, que él dice que lo había hecho por ignorancia. Deme un segundo porque lo estoy chequeando a ver, sí, dice, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia, porque siendo ignorante, actué en incredulidad. Entonces, ¿qué sucede? Tanto usted como yo, muchas veces, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó así, yo era un ignorante, no es que alguien me predicó el Evangelio y fui rebelde, dije, no quiero, no, lo hice por ignorante porque de verdad no sabía, nadie me había predicado a mí.
así como Pablo, en ignorancia, pero una vez que el Señor dice que ya manda que todos se arrepientan, pasa por alto ese tiempo de ignorancia de las personas. Por eso que las escrituras es útil y provechosa para sacarnos de ese estado de ignorancia, pero debemos conocer al Dios verdadero, ¿sí? Entonces, esa ignorancia no la podemos sacar en el día de juicio y decir, yo no sabía, no, porque por eso es que hacemos, yo por lo menos hago esto para llevar el verdadero evangelio. Entonces, es importante que podamos entender esto, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la que alumbra las conciencias de las personas. Es lumbrera, primero y principal, no solamente nuestro conocimiento, sino podría decir a nuestra conciencia, es la que alumbra. Y esa es una de las funciones que hace las escrituras del Espíritu Santo. Entonces esto no lo podemos tomar nosotros así, bueno, en el día del juicio como, no, yo fui ignorante, no. Porque ya lo vimos muchas veces, tenemos la revelación natural y ahora estamos viendo la revelación especial que es las escrituras. Entonces, esta es una de las funciones de las escrituras. ¿Qué estamos viendo si se ha perdido? Bueno, ¿qué enseñan las escrituras principalmente? Es sacarlo del error, si quiere decirlo. Corregir, que la palabra es epanostrosis, enderezar. Principalmente tiene muchas funciones. Pero en el día de hoy estamos viendo es eso, que es que lo que debemos creer acerca de Dios, lo que Dios dice de sí mismo, no lo que nosotros creemos. Entonces, es importante que podamos entender esto. Ellas, las escrituras, son útiles para eso. Y no solo eso, que nos pueden hacer sabios, como decía, para la salvación. Pablo le ha dicho que te han hecho sabio para la salvación, al mismo Timoteo. Porque no solamente tener un conocimiento, amado, la sabiduría es la capacidad de llevar a cabo ese conocimiento, ponerlo por obra. Entonces, ¿cuál es el principio, vamos a decir, de la sabiduría? Es el temor. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. Creo que es Proverbio 1:7 y Proverbio 8:13 dice, es aborrecer el mal. Entonces, si yo conozco las escrituras, entonces me va a ser provechoso. ¿Para qué? Porque me puede hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo puedo llevar por obra, que es, bueno, pero para eso debo conocer a Dios, lo que Él demanda, y eso es lo que me enseña las escrituras, debo conocer primero a Dios. Y, escuche, las escrituras pueden ser muy difíciles, una vez vimos bibliología, aquellos que gozaron de esos estudios, pueden saber profundizar un poco más, pero las escrituras podemos ver que hay cosas que son difíciles y otras que son un poco que el Señor, como dice Deuteronomio 29, las ha dejado ocultas. Pero las que son para nuestra salvación son muy sencillas, no es que es muy difícil. Entonces se enseñan claramente, son transparentes, podríamos decir. No es el Señor que dijo, bueno, la escritura, a ver el que encuentra el código acá secreto puede ser salvo. No es así. El Señor nos muestra nuestra condición pecaminosa, nos muestra que Él es santo, es justo. Tenemos la ley grabada en nuestra mente sabiendo que no podemos cumplirla. Entonces es clara. El hombre nomás no quiere solamente dejar, aborrece a Dios. Entonces nosotros, y más lo que predicamos, yo por lo menos me he acostumbrado a hablar de una forma sencilla. Tendría que romper ciertos esquemas de los predicadores o pastores para que todos me puedan entender. Pero eso no quita que tengo que predicar con denuedo o poderosamente la palabra, porque es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Pero claramente se debe enseñar. ¿Por qué? Porque mi propósito, amados, es mostrarle lo que enseña Dios, lo que debe creer. Yo no puedo hablarle, la salvación sí es monergística y la salvación que en el decreto eterno que se ha llevado y en la presencia de Dios, cuando usted va a decir, no, debo enseñar lo que dice la escritura y lo debo hacer de una forma que una persona que sea un chico pueda entender. Entonces es importante que las escrituras se tienen que enseñar. Lo que estamos viendo en estos primeros 9 minutos, la primera parte de esta respuesta es ¿qué enseñan? Bueno, lo que estamos viendo es lo que nosotros debemos creer de Dios. ¿Qué debemos creer? Bueno, lo que Él mismo ha revelado de sí mismo. Eso es todo, si no entendió. ¿Qué debo creer?
lo que me dice la iglesia, me dice pastor, bueno, si está basado en la escritura, sí, pero lo que él mismo ha revelado de sí mismo. ¿Eh? Entonces es importante. Cuando usted baja, está esperando a alguien, y usted conoce a una persona y dice, no es este. No, no, porque usted conoce quién es Dios, conoce sus atributos, todo lo que dice, su inmutabilidad, su omnisciencia, todas las cosas, que es tardo para la ira, es bondadoso. Entonces debe conocer lo que dice. Eso estamos viendo, lo que dice esta primera parte del catecismo. Yo lo estoy ampliando un poco nada más, un poco más. ¿Eh? Pero es necesario y es importante conocerlo a Dios. Bueno, hasta acá podría hablar un poco más, porque el pueblo de Dios decía en Isaías que, déme señor que lo chequeo acá en el catecismo, dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no lo conoce. Escuche, Israel que tenía que conocer, bueno, para esto tendría que tener más tiempo, pero la palabra de conocer creo que Yadá, si no me equivoco en el hebreo, implicaba tener una relación con él. Dígame, Israel no conocía, tenía el Pentateuco, las escrituras, claro que las tenían. La idea es conocer, es tener relación. No, tenían conocimiento. Y esto es lo que me está queriendo llevar a mí a la pregunta número 2. Dicho todo esto, ellos tenían conocimiento, pero no había una unión, no había relación. Usted quizá alguna vez leyó a Amós que decía, en una parte mi pueblo perece por falta de conocimiento, y en otra parte decía, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces cuando mi pueblo perece de conocimiento, no está hablando de que, no tengo conocimiento y entonces por eso no hice nada. Escuche, no es así. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es que no tenía, porque ellos tenían revelaciones, tenían los pactos, las promesas, todas esas cosas. ¿Eh? No está hablando de una relación de ellos. O sea, no tenían una relación íntima con Dios. Hacían cosas por fuera, pero tenían conocimiento. Entonces, ¿qué vimos? Si no entendió nada, debemos nosotros conocer quién es Dios, cómo es Dios, ¿sí? Lo que demanda Dios, lo que nos dice Dios de nosotros. Nos dice que nosotros somos malos, somos pecadores, todas esas cosas la Biblia nos muestra. Que ya vamos a llegar a la parte de lo que habla del pecado, jamartología y otras partes más adelante. Pero ahora estamos viendo a grande rasgo, primero y principal, qué dice Dios. Y lo que dice Dios de mí es verdad. No lo que yo creo que yo soy un ser bueno. Dios me está diciendo algo. Ya más adelante vamos a ver lo que Dios dice de nosotros, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a pasar al punto número 2, que dice así. La escritura enseña principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Y acá viene la segunda. Y el deber que Dios requiere del hombre. Bueno, esta es la parte, podríamos decir, en estos 4 minutos que me quedan, que siempre digo, la más difícil. Bueno, conozco de Dios, ¿sí? Ya está, sí, pero ahí no termina. Por si fuera ahí ya, ya pasamos la prueba todos. Dios dice no solo que tengas fe, que creas, que me conozcas, sino que ahora que obedezcas. Y las escrituras, en el día de hoy estamos aprendiendo esto. Que enseñan principalmente las escrituras, lo que yo debo creer de Dios y el deber que Dios requiere de mí. ¿Ve? No solamente conocimiento, la fe sin obra está muerta. Dios requiere algo. Yo soy santo, y soy santo. ¿Y cómo hago si no puedo? Bueno, es por medio de Cristo. Debe ser justo, porque en el principio lo creé justo, pero el hombre buscó su propia perdición. Dice Eclesiastés 7:29 que lo creó justo. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, todas estas cosas nos muestran las escrituras de lo que Dios requiere de nosotros. Nos demanda, no solo, ya vimos que debemos conocerlo, pero Dios demanda algo. No le está pidiendo por favor, si podés, mirá, si querés, si está dentro de tus posibilidades. No, Dios dice, demando esto de ti. Sé perfecto. Es una orden imperativa. O estás así o te mando al infierno. Y bueno, Dios está demandando. Usted quizás va a decir, sí, hoy puede rechazar este mensaje, le da lo mismo. El asunto es que cuando Él venga no va a ser lo mismo. Se va a parar frente a un tribunal. Entonces Dios demanda santidad y justicia y obediencia.
¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, la única forma que puedo hacerlo es por medio de la obediencia perfecta de Cristo. Cristo vivió, Dios demanda que vivamos una vida perfecta. No la podemos vivir. Cristo vivió en nuestro lugar. Para esto ya vamos a llegar, tranquilo porque vamos despacito. Pero ya vamos a llegar a una materia que se llama la materia de pecado, de otras cosas que nos muestra, la justificación, la santificación y otras cosas, la adopción. Todas esas cosas vamos llegando de a poco. Pero Dios demanda eso. Entonces, no solo eso, debemos obedecer. Y esto es la única forma es creer en el sacrificio de Cristo en la vida, en la vida y la obra, en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y todo lo que dice el Señor de nosotros. Ahora, ¿qué otras cosas? Bueno, si usted es un cristiano y ha creído, o una cristiana, Dios no solamente dice, bueno, cree. Nosotros creemos como cristianos que la fe sin obra está muerta. Significa creyó, bueno, justificado, bueno, a las buenas obras. Si usted dice, ¿qué es buenas obras? Yo he escuchado que Tito dice para buenas obras, yo he escuchado que Efesios 8 y 9 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, para buenas obras. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, nosotros llamamos santificación a esas buenas obras. Entonces, escúchenme, podríamos hablar toda la tarde de esto, pero en estos 50 segundos que me quedan, voy a decirle esto. Dos cosas que se queden en su mente. Si no entendió nada, quédese con esto. Las escrituras me enseñan principalmente que lo que Dios dice de sí mismo, no lo que yo creo, que me dijeron por allá en el movimiento apostólico, no, Dios dice esto. Ya vamos a ver bien cuando vemos un poco de, se llama los atributos de Dios y teología propia. Teología propia, cuando yo hablé de eso, va a decir, bueno, Dios es así. Así, yo soy el verdadero Dios. Esto es un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Y no solo eso, yo soy así. Bueno, si fuiste creado a la imagen mía, debes hacer esto. Esto es como la pequeña puerta que estamos ingresando, amado. Bueno, mañana nos vamos a ver con otro estudio y Dios mediante. Que tengan un bonito día.